Jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a hablar de la regla de 3 simple y directa del curso de Matemática Comercial, Financiera y Aplicada. La regla de 3 es una operación que tiene por objeto encontrar un término desconocido en una proporción cuando se conocen los otros tres. Es decir, que la regla de 3 es un proceso matemático en el que nosotros vamos a conocer un dato teniendo a la vista tres datos más. Es decir, que nosotros tenemos tres datos, pero queremos conocer un cuarto dato. Y para eso se necesita realizar un proceso matemático o una ecuación matemática para que nosotros podamos saber cuál es ese dato que queremos conocer. Tiene varias características. Si el planteo o planteamiento del problema conduce a una sola proporción, la regla de 3 es simple. Es decir, que cuando nosotros tenemos una regla de 3 que nos va a dar una sola proporción, es decir, que va a aumentar o va a disminuir, es una regla de 3 simple. Si las magnitudes del problema varían en razón directa, la regla de 3 es simple directa. Entonces, ¿por qué es una razón directa? Porque va a aumentar o va a disminuir dependiendo de los datos que nosotros conozcamos. Entonces, eso va a ayudar a que nosotros obtengamos el dato porque es una regla de 3 simple directa. Si las magnitudes del problema varían en razón inversa, la regla es simple inversa. ¿Cómo podemos saber nosotros que es una regla de 3 simple inversa? ¿Por qué inversa? Porque tal vez nuestros datos nos llevan a decir que en más tiempo se va a realizar más, pero en más tiempo la respuesta tendría que disminuir. O sea que nuestros datos nos indican que entre más elevados sean las magnitudes, la segunda o la respuesta va a ser menor. Por eso se dice que es inversa, porque no va a aumentar, la respuesta no va a aumentar como nos dicen los datos, sino que va a disminuir. Y si nosotros vemos que va a disminuir, los datos nos indican que va a disminuir, entonces la respuesta va a aumentar, es inversa. Y luego, si el planteo del problema conduce a varias proporciones, la regla de 3 es compuesta. Cuando hablamos de que es compuesta, es porque lleva estos dos aspectos. Es regla de 3 simple directa y regla de 3 simple inversa. Es decir, que la compuesta está determinada por esos dos procesos. Se tienen que realizar esos dos procesos matemáticos para obtener la respuesta que nosotros queremos saber. Luego tenemos la regla de 3 simple directa. La regla de 3 es simple cuando en ella intervienen solo 4 cantidades formando dos razones. Es decir, que cuando nosotros tenemos 4 cantidades estamos formando dos razones. Pero de esas 4 cantidades nosotros solo conocemos 3 y queremos conocer el cuarto dato. Pero para que lo entendamos de una mejor manera, vamos a ver un ejemplo. El primer ejemplo nos indica y dice así: si 5 libras de azúcar cuestan 6 quetzales con 70 centavos, ¿cuánto costarán 16 libras de azúcar? Para ello, lo primero que debemos hacer es plantear muy bien el problema. Si tenemos muy bien planteado el problema, no nos va a ser difícil encontrar la respuesta. ¿Por qué tenemos que plantear bien el problema? ¿O cómo sabemos si sí lo planteamos bien? Aquí nos dice que 5 libras de azúcar cuestan 6 quetzales con 70 centavos. Y la pregunta nos dice cuánto costarán 16 libras. Para que sea mucho más fácil de entender, tenemos que colocar las libras con libras en una columna y los quetzales con quetzales. Aquí, si ustedes ven, hay dos datos que dicen libras: 5 libras de azúcar y
16 libras, ¿cuánto costará? Entonces 5 libras nos cuestan 6 quetzales con 70 centavos. Ahora queremos saber 16 libras, ¿cuánto van a costar? No lo sabemos. Cuando ya tenemos así de planteado el problema, lo que vamos a hacer es una operación simple. Vamos a quitarle esto para que nos queden solo números, que serían 5 es igual a 670 y 16 no sabemos cuánto es. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar en forma diagonal, que sería el 16, las 16 libras por 6,70 centavos. Lo multiplicamos y luego ese resultado lo vamos a dividir dentro de 5. Aquí, si se pueden dar cuenta, aquí está. Sería 16 por 6,70 nos da 107,20 centavos. Esta respuesta la vamos a dividir dentro de 5, porque 5 es el dato que tenemos que no tiene nada con que multiplicarse. Entonces lo dividimos y nos da 21,44. Y ahí obtenemos la respuesta. La respuesta sería: las 16 libras de azúcar cuestan 21 quetzales con 44 centavos. Dependiendo de los valores que nosotros tengamos, es así como debemos de hacer estos problemas. Como les digo, tenemos que poner en una columna los datos que nos dicen. Si nos dicen libras, en una sola columna. Si nos dicen quetzales, en una sola columna. Si nos dicen kilogramos, en una sola columna. Si nos dicen kilómetros, en la misma columna. El problema es que nosotros pusiéramos 5 libras es igual a 6,70. Y aquí abajo colocamos las 16 libras. No nos va a funcionar el problema. Y nos va a dar una respuesta, claro, pero va a ser errónea. Ahora veamos un segundo ejemplo. Aquí nos dice: si hay 0,26 galones en un litro, ¿cuántos litros hay en 5 galones? Como les decía, primero tenemos que plantearlo muy bien. Los litros con litros y los galones con galones. Si nos damos cuenta, un litro equivale a 0,26 galones. Entonces, colocamos en una línea horizontal un litro, 0,26 galones. Pero nosotros queremos saber 5 galones, ¿cuántos litros tiene? Entonces, en la columna de galones colocamos los 5 galones. Y en los litros son los litros, no lo sabemos. Es lo que vamos a averiguar. Y hacemos el mismo procedimiento, solo que ahora está en una posición diferente. ¿Qué sería? Y aquí estos mismos datos los colocamos acá, pero sin los litros y sin los galones. Y lo que vamos a hacer es lo mismo. Multiplicamos estos dos números de manera diagonal, que sería 5 por 1, y la respuesta la dividimos dentro de 0,26. Y lo podemos ver aquí. 1 por 5 es igual a 5. Y 5 dividido 0,26 nos da la respuesta de 19,23. Entonces, la respuesta sería: hay 19,23 litros en 5 galones. Si ustedes se dan cuenta, aquí solo han sido problemas en los que nos están dando los datos y sabemos qué es lo que queremos averiguar o es lo que nos están preguntando. Pero nosotros siempre tenemos que analizar si la respuesta está bien, para saber si sí nos funciona el problema o si es una respuesta correcta. ¿Por qué les digo esto? Si nosotros nos hubiéramos equivocado y hubiéramos colocado estos 5 galones abajo de los litros, nos hubiera dado una respuesta errónea, porque hubiéramos multiplicado los 5 por 0,26 y eso lo íbamos a dividir dentro de 1 y nuestra respuesta iba a ser 1,3. Entonces no sería la respuesta correcta. Para eso nosotros siempre tenemos que saber si la respuesta es lógica. Y vemos que en un litro hay 0,26 galones. Es decir, ni siquiera es un galón. Es la cuarta parte de un galón más o menos.
Entonces en 5 galones, ¿cuántos litros debe haber? Debe haber muchísimos más que un litro. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que evaluar y analizar que sí sea la respuesta, que la respuesta debe de ser lógica. Porque si nosotros lo hacemos de otra manera, nos puede dar de respuesta 1.5 litros en 5 galones. No es lógico. Entonces nosotros debemos analizar y leer muy bien qué es lo que estamos haciendo para que comprendamos que así deben de ser los problemas para que esto nos sirva. De todas formas, esta regla de 3 siempre nos va a servir en cualquier trabajo, en cualquier aspecto de nuestra vida, porque es para poder conocer un dato que no sabemos y que sí necesitamos saber porque nos va a servir. Es un dato que queremos saber. Por ejemplo, que fuera dinero, o es una inversión, o es algo que nosotros queremos calcular o que vamos a hacer. Necesitamos saber estos procedimientos para que no nos cueste después y podamos aplicarlos en nuestra vida diaria. Ahora les voy a dejar estos dos ejercicios que dicen: si hay 1.09 yardas en un metro, ¿cuántos metros hay en 90 yardas? Este ejercicio es similar a los otros dos ejemplos que vimos. Y el segundo ejercicio es: un soldador sabe que un tramo de 3.4 metros de una varilla de acero pesa 20.2 kilogramos. ¿Cuánto pesarán 5.1 metros de la misma varilla? Bueno, entonces, estos dos ejercicios yo se los dejo para que lo puedan realizar y me lo puedan entregar en la fecha que va a estar en las instrucciones de este video y de esta tarea. Espero que hayan comprendido y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.